Saludos a todos, soy Carlos Serrano, Sport Scientist de Wimu y tengo el placer de presentar a Daniel Parra, que será el siguiente ponente de nuestro Wimu Training de hoy. Daniel Parra es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además, ha cursado el Máster de Alto Rendimiento en Deportes Colectivos y tiene el título de Entrenador Nacional de Fútbol. Daniel tiene una dilatada experiencia como preparador físico en varios clubes de diferentes categorías nacionales y desde el año 2017 es el responsable del área condicional del Real Club Deportivo Español de Barcelona, habiendo ocupado el puesto de preparador físico en la categoría juvenil, en el filial y actualmente en el primer equipo del club. La ponencia que nos presenta tiene mucho que ver con esta trayectoria en el club y se titula Identidad Real Club Deportivo Español de Barcelona desde la perspectiva condicional. Recordad que cualquier pregunta que os surja la podéis anotar en el chat y Daniel la resolverá al finalizar la ponencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Antes de empezar, me gustaría agradecer evidentemente a Wimu la experiencia que nos ofrece de poder compartir con los diferentes colegas y compañeros de profesión, bueno, la forma de trabajar que tenemos. Creo que es muy enriquecedor y que nos permite mejorar y potenciar nuestro trabajo, así que evidentemente es de agradecer. También quiero destacar y agradecer a mi compañero Dani Pastor, que fue el que me propuso realizar esta ponencia. Con él tengo la suerte de compartir en el primer equipo el día a día y de aprender muchísimo de él y también quería hacer una especial mención para él. Y por último, todo lo que hoy os voy a intentar mostrar en estos 45 minutos está relacionado mucho con el trabajo que tenemos en la estructura de club, en el fútbol base, desde bien pequeñitos hasta que llegan a primer equipo. También habrán ciertas cosas que están relacionadas con el trabajo de Dani Pastor en primer equipo, pero la mayoría va relacionada con la estructura de club. Por lo tanto, creo conveniente también agradecer a mis compañeros bueno, de cualquiera de los departamentos, que al final trabajamos de forma interrelacionada a todos los departamentos, área de psicología, área de salud, área técnico-táctica, área de análisis, etcétera, pero sobre todo a mis compañeros y compañeras del área condicional que venimos trabajando en este proyecto durante mucho tiempo, que son muchas horas, muchas formaciones, muchas reuniones, mucho darle vueltas a todo y, bueno, quiero agradecerle especialmente a todos los que formamos parte del área condicional, porque todo lo que hoy veréis aquí es un trabajo en equipo. Me toca a mí exponerlo porque evidentemente tiene que ser alguien, pero, pero es un trabajo en equipo y del cual nos sentimos muy orgullosos y satisfechos y que evidentemente está en continua evolución y en continua mejora. Como el título de la ponencia explica, voy a hablar un poco de la identidad del Real Club Deportivo Español desde la perspectiva condicional. Como sabéis, el Español es un club en el que el fútbol base tiene una importancia vital. Muchos jugadores del fútbol base llegan a primer equipo y para nosotros es fundamental que desde bien pequeños ellos tengan muy claro cuál es la identidad del club. Por eso trabajamos desde distintas áreas, como os he comentado antes, para, para hacer ver al jugador y para que él se sienta identificado con esa idea de club. Lo más importante es que el jugador es la piedra angular del proyecto. El jugador es el proyecto, de hecho. Todo gira alrededor suyo. Ese jugador queremos, como he dicho antes, que se siente identificado con la propia identidad del club, que conozca la tradición, la cultura, el origen, la historia. Al final, el hecho de que muchos jugadores estén tanto tiempo en el club, muchos entran en edad infantil, en edad cadete, incluso antes en fútbol 7 y acaban llegando al primer equipo. Y eso al final eh, te potencia esa identidad, te hace que tenga un sentimiento de pertenencia muy grande y sinceramente considero que ayuda mucho en el rendimiento finalmente cuando llegan a la élite. Nosotros, evidentemente, desde el área condicional, igual que desde otras áreas, se interviene desde otros puntos de vista. Desde el área condicional, la forma de intervenir con el jugador es el entrenamiento. Por lo tanto, utilizamos el entrenamiento para poder crear esa identidad condicional con el jugador. Para ello,
dos maneras de afrontarlo. Mediante la formación individualizada, eso es un punto fundamental desde nuestra área, el trabajo individualizado con el jugador y evidentemente al estar en un deporte de equipo como el fútbol, al final formar al jugador desde el punto de vista colectivo. Al final no debemos obviar que el fútbol son relaciones, son interacciones, son sinergias y debemos trabajar todo a nivel técnico-táctico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel condicional, desde el punto de vista de equipo, porque al final ahí es donde va a emerger todo, en esas relaciones interpersonales. Pero es evidente que hay ciertos aspectos a mejorar el potencial que desde el punto de vista individual se puede realizar. Un poco para que entendáis la estructura del club, aquí veréis bueno, la parte de dirección deportiva, la parte más de primer equipo y academia fútbol masculino y después la parte más de fútbol femenino. Si os fijáis en el recuadro amarillo, ahí tenemos el área condicional que forma parte del área de identidad deportiva. Como os he dicho, somos una serie de departamentos que trabajamos de forma interrelacionada, área de metodología, área de psicología, área de análisis, área condicional y área de salud. Y lo que buscamos es intervenir en el perfil individual del jugador, como hemos dicho antes, e intervenir en el modelo de juego. A partir de ahí se producen una serie de trabajos conjuntos para poder desarrollar al jugador, mejorarlo y principalmente ya en ciertas etapas potenciarlo. Pasamos ya dentro del área condicional. Estas diapositivas las voy a pasar más rápido porque son quizá un poco más densas, ¿vale? Dentro del área tenemos una serie de objetivos generales. Básicamente, un poco relacionado con los que os decía antes, es formar un grupo de trabajo cohesionado, que trabajemos de forma multidisciplinar con el resto de áreas. Y después ya de cara más a la intervención con el jugador es fomentar el autoconocimiento del jugador. Luego lo veremos, es fundamental para nosotros que el jugador se conozca. Valorar carga del jugador, trabajo individualizado, identificar su perfil condicional, tener en cuenta tanto aspectos cualitativos como cuantitativos, potenciar y mejorar ese perfil, evidentemente, potenciar mucho el mecanismo de ejecución, sobre todo en cuanto a ese entrenamiento del movimiento, potenciar la fuerza a nivel de estructura y función, conseguir que se generen superioridades cualitativas gracias a ese trabajo condicional. Al final tiene que ir siempre relacionado con el juego, evidentemente, pero conseguir que nuestros jugadores sean más fuertes, por decirlo de alguna manera. Que adopten, evidentemente, que afronten, perdón, la competición en óptimas condiciones, que eso, para eso será fundamental la programación de las sesiones de entrenamiento y de los microciclos. Y después un trabajo ya un poco más enfocado a la investigación y a la formación continua de todos aquellos que formamos parte del área condicional. Estos objetivos generales nos llevan a una serie de objetivos específicos que, como veréis ahora, los dividimos en 4 bloques, ¿de acuerdo? Tenemos unos objetivos más pedagógicos que van más enfocados a aspectos no teóricos, sino que el jugador entienda ciertas cosas más a nivel conceptual. Una serie de objetivos un poco más relacionados con aquello motriz, ¿vale? En cuanto a coordinación motriz, habilidades motrices, etcétera. Unos objetivos más condicionales que irán más relacionados con aspectos de fuerza, control motor, amplitud de movimiento, y unos objetivos más optimizadores que irán relacionados con aquello que realizamos ya en el campo, en interacción con los compañeros, con el entrenamiento del día a día y en la competición. Entonces, en función de la etapa, nosotros diferenciamos entre fútbol 7 y fútbol 11. A ver, un momento, perdón. Fútbol 7 dividimos en etapa precompetencial y etapa competencial, ¿vale? Y entonces dentro de cada una de las etapas, como podéis ver, encontramos los diferentes objetivos divididos en subobjetivos, ¿vale? Dentro de objetivos pedagógicos encontramos, por ejemplo, 2 objetivos, dentro de objetivos motrices encontramos 3 en esta etapa, dentro de objetivos condicionales encontramos 1. En cuanto a objetivos optimizadores, por ejemplo, en precompetencial, que correspondería más o menos de prebenjamín hasta benjamina, no entrarían. ¿Vale? No voy a entrar aquí en ir analizando todos los objetivos, van evidentemente en progresión, desde trabajos, desde algo más sencillo, más estable, poco a poco introduciendo más inestabilidad, yendo más hacia la inconsciencia, etc. Lo mismo en cuanto a la etapa competencial,
encontramos diferentes objetivos de tipo pedagógico, motriz y objetivos condicionales. Por ejemplo, dentro de objetivos motrices, esta etapa buscamos dominar el equilibrio de forma bipolar en situaciones inestables. Situaciones inestables, cuando veáis la palabra inestable, no significará que vayamos a una plataforma inestable, sino situaciones que provoquen cierta perturbación, y puede haber una plataforma inestable, evidentemente, pero ir enfocados a cualquier tipo de perturbación que haga que el entorno no sea estable, para, por ejemplo, realizar en este caso un equilibrio. ¿Vale? Ejecutar de forma óptima diferentes habilidades motrices en un entorno estable, por ejemplo, en un cambio de dirección en un entorno estable, y iniciar el trabajo de habilidades motrices en un entorno inestable. ¿Vale? Como veis, la progresión siempre va enfocada a esos conceptos de estabilidad e inestabilidad en cuanto al entorno. Lo mismo, cuando estamos en etapa de fútbol 7, dividimos en tecnificación. Lo mismo, encontraremos objetivos pedagógicos, motrices y condicionales. La siguiente etapa es etapa de rendimiento, que sería a partir de cadete A. Tecnificación abarcaría desde infantil B hasta cadete B, y a partir de cadete A juvenil B entraríamos en etapa de rendimiento. Y aquí lo mismo, diferenciaríamos diferentes tipos de objetivos pedagógicos, condicionales, optimizadores. Si veis, los motrices en teoría ya se deben haber asimilado en etapas anteriores. Y por último, la etapa élite, que correspondería de juvenil A, filial y primer equipo, entraría en el resto de objetivos. Como veis, en todo el proceso hay unos 36 objetivos. Evidentemente esto es muy flexible, porque tenemos que tener en cuenta también el principio de individualidad. No todos los jugadores van al mismo ritmo, pero sí que nos permite más o menos, dentro de cada etapa, saber a dónde queremos ir y cómo trabajar para conseguir ese objetivo. ¿Cómo llegamos a esos objetivos? A través de los contenidos, ¿vale? El contenido es una herramienta que nos permite alcanzar esos objetivos. Entonces, lo mismo, los contenidos se pueden trabajar a través del entrenamiento pedagógico, motriz, condicional y optimizador, igual que hemos visto antes los objetivos. Dentro del entrenamiento pedagógico, si veis, diferenciamos entre el conocimiento del cuerpo humano y el autoconocimiento. Primero, buscamos que el jugador conozca el cuerpo, para que después conozca su cuerpo. No es algo que se dé de forma secuencial, sino que se da de forma simultánea, en función de la etapa en la que se encuentren. La forma de trabajar el autoconocimiento es de una manera o de otra. A lo mejor al principio es más con esquema corporal y después es más con aspectos a potenciar, mejorar, o qué cosas tengo que prevenir, qué trabajos tengo que realizar para prevenir lesiones, con mis características, con mis factores intrínsecos. Bueno, iría un poco en función de la etapa variando. ¿Vale? Dentro del entrenamiento motriz diferenciamos entre coordinación motriz y habilidades motrices. La coordinación motriz, aquí lo entendemos como algo mucho más coordinación dinámica general, coordinación segmentaria, más unas habilidades más básicas, patrones motores mucho más básicos, y cuando entramos en habilidades motrices ya nos vamos a algo más específico, sin entrar en el gesto técnico del fútbol, que también, sobre todo vamos dentro del área condicional al trabajo del movimiento. Luego lo veremos en cuanto a cambios de dirección, en cuanto a aceleraciones, desaceleraciones, en cuanto a la carrera lineal, acciones de salto, etc. Seguidamente tenemos el entrenamiento condicional. Dentro del entrenamiento condicional, como bloques de contenidos principales, tenemos el control motor, ¿vale? Que nos ayude a la ejecución de cualquier movimiento que se haga de forma controlada y de forma eficiente. Todo el trabajo de amplitud de movimiento, trabajos más puramente de fuerza y trabajos compensatorios. Aquí en trabajo compensatorio nosotros lo relacionamos más con el trabajo en campo, porque la perspectiva de trabajo compensatorio puede ser también el compensar a nivel preventivo, ¿vale? Nosotros ese trabajo más preventivo lo introduciremos dentro del control motor o del amplitud de fuerza, y este bloque de contenidos compensatorio lo enfocaríamos más al trabajo de HIIT, por decirlo de alguna manera, ¿vale? De RSA, de SIT, de long intervals, de short intervals. Iría un poco enfocado a eso de cuando no podemos, o un jugador lleva mucho tiempo sin competir o no compite el fin de semana y no podemos compensar esa falta de estímulo específico, de estímulo de competición, con una tarea con el grupo. Entonces utilizamos ese trabajo compensatorio, que principalmente se realizará en la sesión +1. Y por último tenemos el entrenamiento optimizador, que es todo aquel que se realiza en el campo. Aquí dentro ya tenemos las acciones condicionales de juego, que son las acciones que la mayoría a nivel de nomenclatura usamos: acciones de salto, golpeo, lucha y desplazamiento. La trabajamos en distintos niveles, también progresando de nivel 1 a nivel 3, en función de si es más estable o es más inestable el entorno, en función de si hay más perturbaciones, si implica una mayor
toma de decisión o menor, etcétera, iría progresando estos niveles. Y después las competencias condicionales por demarcación. Luego veremos la diferencia de forma más clara, pero así a grandes rasgos es que las acciones condicionales de juego son más generales, por decirlo de alguna manera. No importa la demarcación, acciones de salto, lucha, golpeo, desplazamiento en situaciones más descontextualizadas, aunque sean situaciones de juego, mientras que las competencias condicionales por demarcación ya requieren que el jugador esté en su demarcación y que la tarea debe implicar unas relaciones reales, que sean interacciones reales, una relación lateral extremo, una relación central delantero si es con un alejado, un balón al espacio. Y esas tareas deben incluir una serie de normativa que potencie la aparición de esa competencia condicional. Luego veremos algún ejemplo un poco más concreto. Todos estos bloques de contenidos están periodizados, ¿vale? En función de la etapa, aquí veis diferentes tonos de color azul. El azul más intenso representa que ese contenido tiene un mayor peso en el entrenamiento. Por ejemplo, en etapa precompetencial lo que tiene mayor peso es coordinación y habilidades motrices, conceptos anatómicos tiene importancia o conocimiento del propio cuerpo y el autoconocimiento también, ¿vale? Pero si os fijáis, toda la parte de final no aparece. Aquí, por ejemplo, diríais fuerza, no se trabaja en fútbol 7 en edades iniciales, sí que se trabaja, pero se trabaja a través de la coordinación intermuscular, a través de la coordinación y habilidades motrices. Al final, muchas veces es lo mismo, lo único que le cambiamos la nomenclatura y la forma en la que le damos la información al jugador. En edades más iniciales, la información irá más a la ejecución, a que sean eficientes en el movimiento, que tengan un movimiento adecuado, mientras que cuando ya llegan a una etapa más de rendimiento de élite, evidentemente esa información seguirá apareciendo, pero iremos ya que el jugador lo haga más veces, lo haga más rápido, porque buscamos ya evidentemente el rendimiento. ¿Vale? Aquí veis un poco la periodización y cómo vamos progresando en los diferentes contenidos. Repasando un poco los bloques de contenidos que hemos comentado, en el contenido de orientación pedagógica, como hemos dicho, el objetivo final de este bloque de contenidos es que el jugador se conozca. ¿Vale? Entonces, para ello, hemos comentado antes que debe conocer el cuerpo humano y después pasar al autoconocimiento. Partes del cuerpo humano, movimientos del cuerpo humano, es decir, que sepa que es una flexión, una extensión, que sepa que es una abducción de cadera, una aducción, que sepa que es una contracción excéntrica, concéntrica, isométrica. Eso evidentemente no lo van a conocer en edades más iniciales y a medida que van avanzando en el club se van introduciendo esos conceptos, pero al final nosotros queremos que cuando el jugador le digamos que vamos a trabajar de forma excéntrica, él sepa lo que es, porque eso creemos firmemente que va a permitir al jugador trabajar mejor y ser más consciente de lo que hace. Y a partir de ahí nos iremos poco a poco avanzando en el autoconocimiento, incidiendo mucho en relación con el área de salud, en hábitos saludables, que el jugador entienda y conozca qué es lo que le va bien a nivel de descansar, de comer, el entrenamiento invisible que siempre se comenta, qué aspectos él debe tener en cuenta a mejorar y a potenciar, que él se conozca, que sepa de qué debe mejorar por sus características, que sepa qué cosas hace bien o muy bien y debe potenciar para sacar el máximo rendimiento. Y eso es un trabajo de muchos años, pero insistir día a día, sobre todo hablando con él, que se vea en vídeos, que sepa analizarse, que sepa entender lo que pasa en él cuando está jugando, eso le ayudará muchísimo a saber qué cosas tiene que mejorar y qué cosas tiene que potenciar. Evidentemente nosotros como entrenadores o preparadores, la parte que nos compete lo podremos orientar. También será muy importante y también con mucha conexión con el área de salud, el tema preventivo. En edades más iniciales quizá esto no tiene tanta importancia, pero ya los vamos educando en ciertas cosas para que cuando lleguen a cierta edad pues sepan que ellos necesitan realizar una activación previa, que sepan realizar unos ciertos trabajos de movilidad que en función de sus características le van a ir mejor, que sepan qué tipos de trabajos le van bien para prevenir, que sepan detectar incluso alarmas que su cuerpo le dé. Muchas lesiones que se producen en jugadores jóvenes son porque el jugador no
no sabe interpretar una alarma de su cuerpo, no sabe lo que es una molestia o lo que es un dolor que le puede llegar a una lesión muscular, por ejemplo. Entonces, trabajamos también en ello para que el jugador entienda que es importante que escuche su cuerpo, que comunique mucho con servicios médicos o con los preparadores, porque esto también nos va a ayudar al final. Si tenemos al jugador más tiempo jugando, mejorará más. En cambio, si está lesionado o está parado, evidentemente el aprendizaje y el rendimiento decaerá. ¿Vale? Y después que también entienda que a lo largo de su carrera deportiva, a lo largo de una misma temporada, a lo largo de un mismo mes, él va a pasar por diferentes estados de forma y debe comprender que cuándo está bien, cuándo no está bien, cuándo debe jugar más sencillo, cuándo puede arriesgar más, porque sabe cuál es su estado y lo lleva con naturalidad. Eso es lo más importante. No podemos estar siempre al 100%, y eso hay que llevarlo con naturalidad. Digamos, intentar estar siempre cerca del 100%, pero no siempre es posible y eso hay que llevarlo de la mejor manera posible y entenderlo. ¿Vale? Todo esto que parece muy teórico, la forma de trabajarlo y los entrenadores, los staffs de Fútbol 7 lo hacen realmente bien y durante el confinamiento nos ha servido, aunque ha sido una situación completamente negativa, pues nos ha servido para potenciar mucho diferentes dinámicas de trabajo, dinámicas de grupo, aprovechar el trabajo de vuelta a la calma del final del entrenamiento a través de juegos, etcétera, para poder trabajar todo este bloque de orientación más pedagógica. Cuando van creciendo y en edades ya más avanzadas, evidentemente el trato con el jugador ya es distinto y a través de vídeos o a través de charlas individuales buscamos potenciar todo este entrenamiento pedagógico. Voy a avanzar un poquito más rápido ahora. En cuanto a los contenidos de orientación motriz, diferenciar, lo que hemos dicho, la coordinación motriz, que está basada un poco más en aspectos más de coordinación dinámica general, coordinación segmentaria y equilibrio. Y lo que buscamos aquí es que el jugador juegue. Todo esto trabajarlo a través de juegos, de forma global, que el jugador experimente saltos, cargas, equilibrios, coordinación oculomanual, oculopédica, etcétera, pero jugando, siempre jugando y potenciando la multilateralidad, ¿vale? Es importante no especializar de forma precoz. Sabemos que es complicado porque en un deporte como el fútbol al final se trabaja con mucha especificidad, pues siempre, si esta es una forma de trabajar la multilateralidad y que el jugador trabaje de forma más general y tenga experiencias y viva situaciones distintas a las del fútbol en nuestros entrenamientos, pues es el momento para hacerlo, ¿vale? Forma una pequeña parte del microciclo, pero al menos durante la semana aseguramos ese pequeño estímulo de trabajo más multilateral y de que el jugador juegue, bueno, clásicos juegos de persecución, de cooperación, etcétera, esa forma con la que tenemos de trabajarlo. Y por el otro lado tenemos el trabajo de habilidades motrices, que aquí sí que llevamos más a desplazamientos lineales, frontales, dorsales o laterales, a trabajar saltos y recepciones, el impulso, la fase aérea, la recepción, que es muy importante, el encadenar esa recepción con la acción posterior en función de la etapa, se irán introduciendo diferentes consignas o diferente información y diferentes tipos de trabajos, más estables o más inestables, como hemos dicho. Trabajar los cambios de dirección en diferentes grados, de diferente intensidad. Primero siempre iremos, evidentemente, a la ejecución, a que el jugador aprenda a ejecutar correctamente ese cambio de dirección, teniendo en cuenta sus individualidades, para después, en etapas más avanzadas, esos cambios de dirección se seguirán trabajando, pero ya irían en el bloque de fuerza o en las acciones condicionales del juego. Por lo tanto, la perspectiva sería distinta. También que aprendan a acelerar, a desacelerar, también en diferentes situaciones, de manera frontal, de manera lateral, de manera dorsal. Y muy importante para nosotros es la orientación corporal, que aprendan a cambiar al final no deja de ser un cambio de dirección, ese cambio de perfil o de orientación del cuerpo, pero lo hemos metido como un contenido exclusivo porque creemos que es muy importante para nuestra idea de juego y nuestra forma de jugar. Aquí la gran duda es si lo trabajamos de forma consciente, es decir, de forma más analítica, buscando que el jugador aprenda el movimiento de forma muy ideal, por decirlo de alguna manera, o lo trabajamos de forma más inconsciente. La verdad es que tenemos 3 niveles de trabajo. En principio el nivel 1 es más consciente, el nivel 3 es más inconsciente con situaciones de juego. Yo no sabría deciros que es mejor. Lo que sí sé es que si queremos intervenir en la técnica porque un movimiento, por ejemplo un cambio de dirección, se realiza de forma que puede llevar al futuro a lesiones, el momento de trabajarlo es este, porque luego cambiar esa técnica nos puede llevar a otros problemas.
Entonces, cuando queremos intervenir muy claramente en la ejecución, quizás sí que nos vamos a trabajos más conscientes y luego vamos progresando hacia trabajos más inconscientes. Aunque el orden inverso también lo podemos realizar y de hecho lo realizamos de vez en cuando, también es una buena estrategia, considero, ¿vale? No nos cerramos a una forma concreta, primero lo consciente y luego lo inconsciente, sino que podemos ir jugando, tenemos esos 3 niveles de trabajo y en función de la etapa puedo trabajar más nivel 3, luego nivel 2, que sería más inconsciente, y luego nivel 1 o al revés, invertir el orden. Incluso lo que hacemos son ciclos, a lo mejor durante un ciclo inicial sí que trabajamos nivel 1, nivel 2 de forma secuencial y luego ya al siguiente ciclo, pues a lo mejor empezamos por nivel 3, bajamos nivel 2, luego a nivel 1, vamos jugando con ello. Aquí en el bloque de orientación condicional, como hemos dicho antes, diferenciamos entre el trabajo de control motor, fuerza, amplitud de movimiento y el trabajo compensatorio, que ya hemos dicho antes que iba más enfocado a todo el trabajo de long interval, short interval, SIT o RSA. Todo el trabajo de control motor, por ejemplo, este lunge con una goma que me va generando algo para controlar ahí ese movimiento de la rodilla. Trabajos de core, enfocados en antiextensión, antiflexión lateral, antirrotación, clasificación que todos conocemos. ¿Vale? Trabajos de fuerza. Nosotros trabajamos básicamente como un poco parecido a la propuesta de Boyle, de trabajar con el squat, el peso muerto y el hip thrust, y el lunge también, y a partir de ahí buscar regresiones, progresiones, trabajos más sencillos o más complicados, también jugando un poco con esa estabilidad, inestabilidad, con esas perturbaciones, etcétera. ¿Vale? Todo el trabajo también de amplitud de movimiento, enfocado ya sea a trabajos más de flexibilidad, de elasticidad, de movilidad, etcétera. También los vamos introduciendo sobre todo más a nivel individual, esos trabajos. Y después todo el trabajo con inerciales a nivel de fuerza. En edades más de fútbol base que aprendan a ejecutar los ejercicios y ya cuando llegan a primer equipo a nivel de optimizar ya un poco más el movimiento y de generar mayores picos de velocidad y de potencia. Un poco el trabajo nuestro a nivel de fuerza iría en esta línea. Lo mismo, lo que os comentaba antes, valorar ahí si trabajamos en entornos más estables o más inestables. Al final, por ejemplo, lo más inestable o de lo más inestable es trabajar con las máquinas, con las inerciales, porque ese retorno que te provoca te genera una inestabilidad. Por lo tanto, para nosotros eso ya es trabajar en estabilidad o con una goma elástica, etcétera. Todo eso ya serían diferentes niveles de inestabilidad que también tenemos bien estructurados. Esto, por ejemplo, que forma parte de servicios médicos, son las fichas individuales de los jugadores. Cuando realizamos una serie de test y valoraciones a principio de temporada funcionales de servicios médicos un poco más condicionales, entonces a partir de ahí se genera una ficha de trabajo individual que el jugador tiene acceso a ella. También tenemos el cuestionario wellness. Todos los jugadores desde infantil hasta primer equipo rellenan este cuestionario antes de entrenar, en cuanto a peso, en cuanto a la recuperación, en cuanto se han descansado bien, si tienen algún tipo de dolor muscular, y posterior al entreno en cuanto al RPE, y lo vamos registrando todo. Aquí ya entramos en las acciones condicionales de juego, que si os acordáis era el bloque de entrenamiento optimizador. Diferenciábamos acciones de salto, desplazamiento, golpeo y de lucha. También tenemos distintos niveles. Es igual que el trabajo de habilidades motrices. Tenemos un nivel 1 que es simplemente un trabajo más analítico de un cambio de dirección, situaciones de lucha o situaciones de salto de forma analítica. Un nivel 2 en el que ya se introduce una cierta variabilidad, unas perturbaciones, algo de toma de decisión, pero siguen siendo situaciones bastante en campo, pero bastante cerradas. Y un nivel 3 que al final sería esto, ¿vale? Trabajar esas situaciones, se puede gestionar el número de jugadores, se puede gestionar el espacio, pero trabajar situaciones de juego donde no ocupas tu demarcación en el campo, como he comentado al principio de la ponencia, pero ya aparecen situaciones de lucha, aparecen situaciones de salto, evidentemente van a aparecer situaciones de desplazamiento y situaciones de golpeo. En función de cómo nosotros planteemos la tarea, pues podemos incidir más en una o en otras o combinarlas todas como es en este caso que aparece todo. Aparece golpeo para finalizar, para centrar, aparece lucha en área, aparecen saltos porque hay situación de juego aéreo, aparece desplazamiento por las situaciones de ida y vuelta, de acelerar, desacelerar, etc. Sería un poco el ejemplo de cómo trabajamos las acciones condicionales de juego en ese nivel más específico, por decirlo de alguna manera, en el campo.
Y por último, como bloque de contenidos, tenemos las competencias condicionales por demarcación. En este caso, aquí os muestro el ejemplo del lateral. Lo que buscamos son situaciones de juego donde el aspecto condicional tenga un peso relevante. En el caso del lateral, por ejemplo, buscamos que el lateral sea ganador en duelos individuales con rival encarando, por ejemplo, relacionado con acciones de desplazamiento de lucha, que sea dominador en acciones al espacio o la espalda, cuando me atacan la espalda, que sea ganador en duelos aéreos, que sea capaz de proteger el área en inferioridad de igualdad. Por nuestro modelo de juego, sobre todo en el fútbol base, muchas veces nos toca proteger el área en situaciones de contraataque rival y eso provoca que tengamos que defenderlo en inferioridad, pues tenemos que ser capaces a nivel condicional de soportar eso, bueno, condicional, emocional y a nivel técnico-táctico, de soportar esa situación. Ser capaces de repetir esfuerzos de alta intensidad en fase de recuperación, es decir, cuando no tenemos el balón. Mostrar contundente en situaciones límite, en situaciones de área, tengamos una buena capacidad para despejar en acciones de golpeo. Ser capaz de incorporarse y replegarse con frecuencia, acciones de desplazamiento, que seamos capaces de repetir esas más acciones de alta intensidad, por decirlo de alguna manera. Ser capaces de incorporarse y replegarse a alta intensidad, acciones de desplazamiento. Es decir, que yo puedo hacerlo muchas veces, pero que además lo hago a una intensidad elevada. Ser capaz de realizar centros tensos y precisos al área de distintas alturas, acciones de golpeo y disponer de una buena potencia de saque de banda para optimizar las acciones de balón parado. Entonces, todo esto es lo que consideramos como competencia condicional por demarcación en el caso del lateral. Evidentemente, estas competencias son flexibles, van cambiando, puede salir una, entrar otra, pueden añadirse, etcétera. Vamos trabajando en ellas cada temporada y lo trabajamos siempre con situaciones de juego, con tareas de juego, siempre en el campo, y se requerirá que se pueda mejorar o potenciar esta situación para poder nosotros considerar que estamos trabajándolo. ¿Qué tenemos en cuenta? En primer lugar, esto no va a determinar, nuestros laterales no deben ser buenísimos en todo esto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Nuestros laterales lo que queremos es identificar cuál es su perfil. Nosotros queremos conocer al jugador, pero para conocerlo también una vez lo conocemos, hay que respetarlo, hay que saber cómo es un jugador. No podemos cambiar a los jugadores que tenemos. Evidentemente, podemos mejorarles cosas, podemos potenciarles cosas, pero hay que respetar sus características. Entonces, con estas competencias condicionales nosotros podemos conocer cómo es un lateral. Tenemos diferentes perfiles de laterales, igual que de jugadores de banda, de medios, de delanteros, etc. Entonces, conociendo estas competencias condicionales, yo puedo conocer el lateral a cuáles se ajusta más, o si se ajusta a todas, evidentemente será un lateral de un nivel altísimo, y respetar esas características del lateral. A lo mejor de la 9 es un 10, pero de la 2 es un 7. Pues quizá necesita mejorar esa 2 para subir a un 8 y potenciar esa 9 para sacar el máximo rendimiento. Un poco la idea es esa. No, no querer que nuestros laterales hagan todo esto, porque es imposible, sino que mejorar aquellas competencias que pensamos que por su demarcación necesita un mínimo y potenciar, sobre todo cuando llega a etapa élite, aquellas que hace bien o muy bien para que sea un jugador de primera división. Entonces, para ello, como decía, es importante la percepción que tiene el jugador de sí mismo. El jugador se va a expresar en el campo como se siente. Entonces, nosotros debemos hablar con el jugador, es lo que os decía, de conocerlo, debemos hablar con él y ver cómo se siente, porque hasta que él no sienta que puede hacer algo, no lo va a hacer. Y en ello debemos trabajar. Si nosotros pensamos que el jugador tiene potencialidades para hacer una cosa que de momento no está haciendo, o para hacerla bien, evidentemente, tendremos que buscar herramientas a través del entrenamiento para que pueda realizarlo. Pero es fundamental que él lo perciba y que perciba que puede hacerlo, que puede mejorarlo, que puede potenciarlo aún más. ¿Vale? Entonces, para seguir valorando estas competencias condicionales, evidentemente disponemos de un análisis cuantitativo que aquí toda la información que nos dan los GPS a través de WIMU es muy enriquecedora para nosotros. Todas estas competencias las podemos correlacionar con aspectos cuantitativos. Trabajamos con una serie de variables muy concretas, tanto a nivel absoluto como a nivel partido-minuto, y nos dan información acerca de estas competencias condicionales, igual que de otras cosas. Y evidentemente la valoración cualitativa. El dato por sí solo no nos va a dar información, pero sí, además, tenemos la capacidad de oler ese jugador, de saber cómo es, ese esfuerzo de alta intensidad que realiza, si realmente saca provecho, de ver que
que esos datos físicos, esos datos cuantitativos realmente a nivel cualitativo tienen eficiencia y son óptimos, pues tenemos al final una valoración del jugador muy, muy completa. Pero para eso es fundamental estos tres aspectos, tanto la percepción propia del jugador, como ese análisis cuantitativo que nos ofrecen los datos a través del GPS de Wimu, como esa valoración cualitativa, que eso ya es un poco el talento del entrenador o del preparador o de la persona que está analizando el jugador para ver que lo que hace en el campo tiene relación con esos datos que vemos y con lo que el jugador percibe. Relacionado con todo esto, luego programamos el microciclo. Esto es un ejemplo de una semana que tenemos 5 días de entrenamiento, el Match Day +1, un poco lo que trabajaríamos, pues a lo mejor el primer día iría más enfocado a amplitud de movimiento, trabajos de movilidad, de roller, trabajos más estructurales de fuerza, nivel de tren superior, de core, tren inferior. Y luego en la parte de entrenamiento, aquí veis unas escalas explicadas de forma rápida. Si os fijáis, ahí podríamos trabajar acciones de juego y competencias condicionales con los jugadores que han jugado seguramente menos de 45 o 60 minutos. ¿Vale? El MD-4 tenemos ahí que trabajamos a nivel de fuerza estructural funcional, control motor propio, acciones condicionales de juego. También abajo, si lo hacemos previo a entreno, seguramente las acciones de juego condicionales las trabajamos con nivel 1 y nivel 2, que os he dicho que eran situaciones más cerradas. En cambio, si las hacemos durante el entrenamiento, que es la parte de abajo en amarillo, los recuadros amarillos, lo haríamos en un nivel 3 o competencias condicionales. Igual el Match Day -3, muy parecido. Y en el M-2, ya que normalmente son sesiones más regenerativas, trabajamos fuerza más funcional a nivel de core, amplitud de movimiento, etcétera, trabajos más suaves. Igual que el Match Day -1, que si trabajamos acciones de juego condicionales nivel 1 y nivel 2 son con estímulos muy cortitos, muy, muy reactivos para buscar esa activación prepartido. ¿Vale? Este sería un ejemplo de microciclo en etapa élite, con 5 días de entrenamiento. En función de la etapa, evidentemente estos microciclos tienen mayor o menor duración o más o menos días, y todo esto se va reestructurando también en función de la periodización de contenidos de a cada etapa lo que le pertoca trabajar. Y lo mismo, tenemos luego una serie de dinámicas establecidas que no voy a entrar. Bueno, tenemos unas sesiones que son más regenerativas compensatorias para aquellos jugadores que han jugado menos o más de 45 o 60 minutos. Las cosas que tenemos en cuenta a la hora de las sesiones son, como veis, las relaciones preferenciales, si se dan relaciones más individuales, o se dan relaciones más grupales, o se dan relaciones más colectivas, más micro, más meso, más macro, y a partir de ahí, en función de la sesión, se potencian una serie de relaciones otras, que no quiere decir que no aparezcan las otras. A nivel condicional, pues valoramos un poco el volumen total, valoramos también qué tipo de variables GPS se van a incidir más. Por ejemplo, en las sesiones más intensivas, evidentemente, van a aparecer más aceleraciones, desaceleraciones, más impactos, más acciones de alta intensidad. En cambio, las sesiones más extensivas, que luego veremos, van a aparecer seguramente más alta intensidad, más sprints. Bueno, tenemos también categorizado en función de las sesiones, si es intensiva, extensiva, si es prepartido, más o menos la carga de trabajo que tiene que haber a nivel de volumen e intensidad, y a cada una de las variables pues, lo tenemos también marcado, sin que sea una receta, evidentemente, y con mucha flexibilidad, pero más o menos una noción de por dónde ir cada uno de los equipos. Igual que el tema de espacios, número de jugadores, en función de si hay más o menos jugadores, pues aumentamos, reducimos el espacio en función de la dinámica. Aquí veis las dinámicas regenerativas y compensatorias, la intensiva, y aquí, perdón, la extensiva y la sesión prepartido. ¿Vale? Evidentemente, la intensiva vamos a espacios más reducidos medios, en la extensiva vamos a espacios más medios grandes, y la prepartida vamos a espacios más medios. Abajo tenéis los tipos de tarea que ahora entraremos, y más o menos el tiempo de trabajo por donde debería ir, pero repito, no es una receta ni es algo rígido, todo lo contrario. De hecho, a mí personalmente no me gusta marcar mucho los tiempos de trabajo, porque luego la dinámica de la tarea y lo que va sucediendo en ella, no sé, que sea una tarea muy, muy dirigida, te va llevando a que dure más o menos. Aquí tenemos la explicación muy rápida de los diferentes tipos de tareas. Habéis ido viendo en los microciclos y en las explicaciones de las dinámicas que aparecía E1, E2, E3, E4, etcétera. Pues la explicación viene aquí. Es la forma con la que tenemos nosotros de clasificar las diferentes tareas. Tenemos el E0, que sería un poco el entrenamiento más complementario a nivel de vídeo, etcétera, que iría un poco enfocado a aquello del entrenamiento pedagógico desde el punto de vista condicional. Las E0, que serían tareas con una orientación claramente condicional, todo el trabajo de bloque de contenidos de entrenamiento condicional, entrenamiento motriz principalmente. Y a las E1, E2, E3, E4, E5, para nosotros a nivel condicional, ahí entrarían las de entrenamiento optimizador. ¿Vale? Es un poco diferente a las clasificaciones que suelen haber, como es habitual, en cuanto de menor a mayor especificidad, acercándonos al juego.
Aquí nosotros lo que buscamos en la SE1 principalmente son tareas que nos permitan introducir un cierto concepto o introducir un cierto objetivo. Entonces suelen ser tareas con muy poca oposición, o si hay oposición suelen ser tareas muy descontextualizadas que nos permiten introducir ese concepto que queremos trabajar. ¿Vale? En la SE2 suelen ser situaciones reducidas y también bastante descontextualizadas. Por ejemplo, la tarea que hemos visto perdón, antes de acciones condicionales del juego, donde habían acciones de salto, desplazamiento, lucha, golpeo, etcétera, entrarían dentro de estas E2 o situaciones reducidas de juego, pero que no hay una estructura, no hay unas relaciones reales de juego, no hay esas relaciones, esas sinergias que se producen en el partido, sino que es un juego mucho más descontextualizado. Después tenemos las E3 y las E4, que la diferencia al final entra en si las relaciones son de 8 más jugadores o son de hasta 7 u 8. A partir de ahí podemos jugar también con el espacio, evidentemente, a nivel condicional. Aquí mínimo deben aparecer 2 fases del juego siempre, o tener el balón y el momento de pérdida, o no tenerlo y el momento de recuperación, o las 4 fases, o 3 de ellas. ¿Vale? Entonces, en función de eso, iremos más a una E3 o una E4. Aquí dentro, pues diferentes juegos de posiciones, oleadas o ataques de defensa, como queráis llamarlo, partidos, condicionados, etc. Y la E5 al final ya sería el partido en sí, respetando las dimensiones al máximo que se puedan respetar, siempre teniendo en cuenta el número de jugadores que tenemos. ¿Vale? Así de forma rápida, espero no ir muy rápido, luego si no en las preguntas podemos aclarar. ¿Vale? Y aquí ejemplos que paso muy rápido, esto sería por ejemplo un ejemplo de una E1, es una evolución donde no hay oposición y a lo mejor me sirve para introducir algún concepto determinado como puede ser el atacar la espalda desde diferentes posiciones. Hay un balón más largo de central con alejado para atacar la espalda, y aquí en cambio es una relación de más cercanos entre el lateral y el interior que pica la espalda. ¿Vale? Entonces aquí dentro ya desde el punto de vista condicional nos iríamos a las acciones condicionales del juego. Aquí está claro, por ejemplo, que el media punta, por ejemplo, o el medio ha roto el espacio. Pues es seguramente una competencia condicional que nosotros debemos trabajar con ellos y aprovechamos este tipo de tareas, esta S1, para trabajarlo. Aquí, por ejemplo, es una situación de contraataque, el central anticipa y cómo desplegamos. Pues aquí evidentemente hay una serie de competencias condicionales, cada uno en su posición, el lateral cómo se va incorporando, cómo ocupan el área y cómo llegan al área los diferentes, el banda contraria, el delantero o el medio, etc. Lo mismo, aquí para nosotros estaríamos trabajando a nivel de competencia condicional. Evidentemente hay un objetivo prioritario que siempre irá relacionado con el juego a nivel técnico-táctico, pero un poco por arrastre o como consecuencia de ese trabajo técnico-táctico aparece una competencia condicional, como estimular la alta intensidad para que el lateral, por ejemplo, o la velocidad máxima para que el lateral llegue a una situación de centro, o el banda llegue a una situación de remate al lado contrario, una situación de contraataque. Otro ejemplo con situaciones un poco más de velocidad de ejecución, por decirlo de alguna manera. Esta situación podría ser perfectamente una tarea de prepartido y las relaciones ahí entre jugadores de última línea. Luego tenemos un ejemplo de 3, esto sería como un juego de posición. Lo mismo, aquí podría aparecer, por ejemplo, ahora creo que hay una acción donde un jugador rompe la espalda, pero es en otra situación de estructura. Aquí es una estructura mucho más reducida, relaciones mucho más micro-meso. Aquí, por ejemplo, como rompemos al espacio con un medio. ¿Vale? Al final, la tarea que escojamos nos permitirá trabajar a nivel condicional de una manera o de otra. Esta, por ejemplo, nos entraría más en una dinámica intensiva por el espacio, número de jugadores, etc. Aquí, por ejemplo, tenemos otro juego de posición, otra de 3. Son relaciones más meso, pero por la estructura, la superioridad que hay, el espacio es un espacio medio, todo eso, pues seguramente este juego de posición lo podríamos utilizar o como tarea introductoria en una sesión más extensiva o como tarea con un estímulo muy cortito, con un volumen muy, muy pequeño en una sesión prepartido para activar. Esto sería un ejemplo de una E4 ya. ¿Vale? Sería como una oleada o un juego de posición, incluso lo podríamos considerar juego de posición. Nosotros muchos juegos de posición los disponemos con orientación para que se sepa el objetivo hacia dónde vamos, que sea bidireccional y que haya una orientación y un objetivo de finalización. Este sería otro ejemplo de 4, también tipo oleada, hay rotura al espacio del delantero. Aquí ya son relaciones más reales, es una estructura completa.
Aquí vemos como el delantero están buscando constantemente la profundidad. Pues seguramente como competencia condicional aquí hay un espacio, además, si os fijáis, donde los defensores no pueden entrar. Esa normativa me va a provocar que yo pueda trabajar la competencia condicional del jugador de banda o del delantero de ser capaz de generar superioridad a la espalda de la línea defensiva. Al final, jugando con la normativa, el espacio, etcétera, esto es muy parecido. Podemos encontrar estas situaciones. Aquí, por ejemplo, trabajamos la incorporación del lateral. Evidentemente, a nivel de juego es la situación de 2 contra 1 por fuera. A nivel condicional, pues la capacidad que tiene el lateral de incorporarse a alta intensidad a situaciones de finalización. Y esto sería una situación de partido ya más real, que evidentemente se trabaja todo en su globalidad. Vale, esta es la forma que registramos todo lo que os he ido explicando. Si os fijáis en el primer gráfico son tipología de tareas. Si hacemos más entrenamiento optimizador, más entrenamiento motriz, entrenamiento condicional, el porcentaje que realizamos, los bloques de contenidos que vamos trabajando, fuerza, habilidades motrices, competencias condicionales, etcétera. Si las tareas son más colectivas, más individuales, más interlíneas. Y luego los minutos totales por bloque de contenidos. ¿Vale? Todo esto nos permite hacer un seguimiento y ver más o menos, en este caso es Español B, pero lo tenemos de todos los equipos del fútbol base, hacer un seguimiento de cómo vamos trabajando todos los contenidos y en qué dosis. Paso ya a la aplicabilidad de WIMU. Por ejemplo, os he comentado antes que realizamos una serie de test y valoraciones de servicios médicos, valoraciones funcionales. Nosotros hacemos una serie de valoraciones al principio de temporada y lo repetimos también justo después de Navidad, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, hacemos un drop jam, hacemos valoraciones con encoder, hacemos un test de RSA, de sprint, el VQ test para los cambios de dirección, hacemos el hop test, saltos horizontales, hacemos el yo-yo. No todos los repetimos en Navidad, pero sí algunos de ellos, y eso nos permite ir consiguiendo registros de un punto de vista mucho más físico y un poco más alejado del juego, pero que nos permite ver en qué estado llega el jugador a nivel de estado de forma general y ver cuando avanza la temporada cómo sigue ese estado, si realmente estamos igual, si hemos mejorado o si ha cambiado, porque a veces el entrenamiento específico te hace cambiar un poco los resultados de los test. Este informe lo generamos de las sesiones y los partidos. Este está propuesto por Dani Pastor. Cada sesión y cada partido valoramos la distancia total, la alta intensidad, la velocidad máxima, el step balance, valoramos sprints, valoramos distancia por minuto, las kilocalorías, etcétera, ¿vale? Es un informe que sacamos que nos permite analizar de forma muy rápida la sesión y los partidos, entre otros informes, ¿vale? Y vamos, si os fijáis, trabajamos con variables muy concretas. Después de cada partido, generamos este informe en cuanto a una serie de variables. Si os fijáis, también distancia total, metros minuto, metros de alta intensidad, número de sprints. Siempre a partir de 80 minutos le aplicamos una escala de color en función de si el valor está por encima de... Por demarcación, nosotros más o menos, no aparece en la presentación, pero por modelo tenemos pautado más o menos en qué valores se mueven nuestros laterales, en qué valores se mueven nuestros centrales, en qué valores se mueven nuestros bandas, etcétera. Teniendo en cuenta que tenemos perfiles distintos en cada una de las demarcaciones, el intervalo es bastante amplio, pero sí que nos permite ver, pues, si, por ejemplo, en este caso, un banda está muy por encima de la intensidad que tenemos marcada como habitual. No son valores medios, son valores más cercanos a los máximos que a los medios, por decirlo de alguna manera. Están un poco cocinados, por decirlo de alguna forma, pero sí que son valores que pensamos que todos nuestros jugadores, por nuestra forma de jugar, pueden alcanzar. Otra cosa es que el contexto de partido ese día te lleve a no alcanzarlos o a estar por encima, pero para eso ya entra el análisis cualitativo que hemos comentado antes, que es fundamental. El dato por sí solo no nos sirve. Tenemos que analizar el porqué de estos datos y qué ha ocurrido en el partido para que el jugador se haya expresado de esta manera. Entonces, como os decía, hay una escala de color: verde fuerte si está muy por encima, si está por encima de ese intervalo; en verde si está dentro del intervalo, y en naranja si está por debajo. Entonces, aparte de esto, utilizamos mucho la herramienta History en la estructura de fútbol base para ir haciendo seguimiento. Cada preparador y preparadora evidentemente tiene su Excel y
sus ratios, agudo-crónico, controlando el incremento de carga ante microciclos, haciendo previsiones de carga, etcétera, pero luego a nivel de club nos interesan cosas muy, muy prácticas para poder hacer seguimiento de todos los equipos y de todos los jugadores. Entonces, a través del History generamos una serie de informes que nos permite, por ejemplo, ver los datos de cada jugador por sesión, tanto a nivel absoluto, esto por ejemplo son a nivel absoluto de distancia como metros minuto, nos permite ver valores medios por demarcación, cada una de las posiciones que tenemos marcadas, bandas centrales, delanteros, laterales, medios, a nivel igual, alta intensidad en metros de intensidad y metros minuto, valores medios del equipo por sesión, más o menos el equipo que a nivel de aceleraciones, por ejemplo, que ha hecho en una sesión determinada. Después, dentro del microciclo, por ejemplo, a nivel de alta intensidad relativa, cuántos metros ha recorrido cada jugador en todo el microciclo. ¿Vale? Un poco a nivel de microciclo valoramos eso, los datos de jugadores cada sesión, el valor medio por demarcación de ese microciclo de una sesión, el valor medio del equipo por sesión y luego el sumatorio de cada uno de los jugadores dentro del microciclo. Y luego a nivel, cogemos 4 semanas, más o menos bloques de 4 semanas, también hacemos un análisis de las últimas 4 semanas a nivel de mesociclo, sacamos datos máximos, por ejemplo, el dato máximo de velocidad en esas 4 semanas, porque ahí podemos ver si un jugador nunca ha llegado, por ejemplo, a estar durante el entrenamiento en el 85% de su velocidad máxima, pues quizá necesita un estímulo, a lo mejor a través de trabajo compensatorio, como hemos dicho antes, para poder alcanzar esas velocidades. Sumatorio individual dentro del mesociclo, por ejemplo, a nivel de desaceleraciones, todas las desaceleraciones que se hacen en esas 4 semanas, valores medio del equipo por sesión, a nivel de sprints, por ejemplo, tanto en metros como en número de sprints, valores medios individuales por sesión a nivel de potencia metabólica. Si os fijáis, al final trabajamos con distancia total, con high speed running, con sprints, con alta intensidad relativa, con aceleración, desaceleración, con velocidad máxima y con potencia metabólica. Y con esas variables, tanto a nivel absoluto como partido minuto, vamos analizándolo todo. Otra cosa es que a nivel puntual necesitamos analizar una cierta variable por unas molestias o por una lesión, los impactos o el DSL se ha disparado, etcétera, pero eso es mucho más, o el step balance, pero eso es mucho más puntual. Y después también analizamos todas las tareas que realizamos tanto en el fútbol base como incluso en primer equipo. Dani Pastorio un seguimiento muy, muy claro de sus tareas, sabe sus tareas, todas las demandas a nivel condicional que persiguen. Aquí, por ejemplo, comparamos distintos juegos de posición, tanto a nivel de potencia metabólica, como por ejemplo oleadas a nivel de alta intensidad, partido minuto, metros de intensidad minuto, etc. ¿Vale? También analizamos todas las tareas y también vemos, eso nos permitirá en cierto momento, aunque las tareas pueden variar siempre de un día a otro, o en función de si aplicas una información, una consigna al jugador, puedes provocar un cierto comportamiento u otro, una cierta norma puedes cambiar un cierto comportamiento u otro, más o menos, si yo quiero esa sesión de entrenamiento conseguir una determinada carga de high speed running, pues sé qué tipo de tarea puedo implementar para conseguir esa carga. Nos permite hacer un poco predicción de carga y programar con un poco más de coherencia. Otros informes que utilizamos son el de frecuencia, el de variabilidad de frecuencia cardíaca, el DIVES. De variabilidad de frecuencia cardíaca no lo usamos mucho, a no ser que sea alguna cosa, un jugador que sale de lesión o lleva tiempo sin participar o desde servicios médicos se considera importante registrar la frecuencia, si no, no solemos registrarlo. Y el informe DIVES, que sí que usamos mucho con Jesús Salvador en primer equipo los porteros y en fútbol base también con Pedro Puigcerver, para hacer un seguimiento un poco más específico de los porteros en cuanto a retornos después de caídas hacia un lado, hacia otro, la carga de porteros, etc. Es una herramienta que realmente desde área de porteros conjuntamente con área condicional usamos. Otro informe que generamos a través de WIMU son las comparativas del más de por demarcación, que esto es fundamental para el cuadro que hemos visto antes, porque nos permite conocer más o menos el jugador cómo se expresa en los partidos, comparar entre demarcaciones y comparar entre equipos, sobre todo. Por ejemplo, este gráfico es el gráfico de arriba hace referencia al filial y el gráfico de abajo hace referencia al juvenil A. Pues, por ejemplo, vemos que en cuanto a distancia total, el mediapunta o el medio ofensivo en el filial recorre mucho más distancia, tanto a nivel de metros como metros minuto. El delantero, por ejemplo, recorre menos distancia en el juvenil A, pero en cambio, si nos vamos a
a la alta intensidad. Por ejemplo, vemos que los laterales recorren más distancia de alta intensidad en el juvenil A, en cambio los bandas son los que recorren más alta intensidad en el filial. Bueno, nos permite conocer un poco más a nuestros equipos, a nuestros jugadores y ver esas diferencias, por qué se producen, porque al final lo que os digo, hay que valorar el dato a nivel cuantitativo desde un punto de vista cualitativo y saber por qué ocurren estos datos. Y con ello podemos ir comparando todos los equipos. Por ejemplo, a nivel de sprints, pues también, a nivel de sprints, minutos, etc. Los dashboards hace muy poco que han salido, por desgracia aún no los dominamos del todo, pero por ejemplo otra cosa que seguramente cuando podamos diseñar todos los dashboards, el history ya lo dejaremos a un lado y lo generaremos todo a través de dashboards. Aquí, por ejemplo, muy interesante ver en cada una de las sesiones de entrenamiento, ver cuáles son la carga de trabajo por demarcación. ¿Vale? Creemos que es interesante y nosotros lo vamos haciendo también con el history, pues sería un ejemplo para valorar bueno, eso, cada posición en cada sesión de entrenamiento, incluso en cada tarea, qué demandas requieren las diferentes variables. Y luego también estamos empezando a trabajar en los escenarios de máxima exigencia. Es cierto que tenemos que acabar de definir qué día los hacemos, qué día queremos trabajarlos en el entrenamiento, pero para ello primero hay que analizar bien el escenario de máxima exigencia en competición de cada uno de los equipos. Estamos ahora en ello, estamos justo la semana pasada, Pau Estevez, el compañero en el fila, hizo una reunión donde nos expuso su propuesta y poder ver cómo podemos trabajar esos escenarios de máxima exigencia. Tenemos que definir bien aún qué ventana temporal usamos, si usamos 1 minuto, 3, 5, 10, ya que podemos subestimar o sobreestimar algunos datos, o usamos más de una ventana temporal, qué variable seleccionamos. Normalmente nos preocupa sobre todo la variable sprints, que es la que más cuesta de reproducir en entrenamientos, y a partir de ahí qué día de la semana podemos reproducir esos escenarios de máxima exigencia y con qué frecuencia y con qué tipo de tareas, porque al final considero que deben ser con tareas jugadas que reproduzcan al final el escenario de máxima exigencia de competición. No considero que haciendo un trabajo a través de sprints, por ejemplo, de forma más analítica, pueda reproducir ese escenario de máxima exigencia, ya que las situaciones de juego son realmente las que debemos introducir para ello, ya que es lo que se va a encontrar el jugador en el partido. Entonces estamos un poco en ello, estamos ahora analizando esos escenarios de máxima exigencia escenarios de máxima exigencia de cada uno de los equipos para poder ver cómo intervenir y cómo, sobre todo lo que nos interesa más es poder reproducirlos en el entrenamiento y ver con qué dosis. Otros informes, evidentemente, el Daily Report nos aporta día a día el seguimiento de forma sencilla, el agudo crónico, ya hemos comentado que lo vemos también en el Excel de cada uno de los preparadores. Esto a través de Dani Pastor sí que me propuso registrar el CMJ, en alguna sesión lo hemos realizado, también a través de Wimo en el S-Pro. Previo entrenamiento o durante incluso entrenamiento se puede ir registrando para ver el estado del jugador. Y después estos gráficos son otro ejemplo estos son sacados ya un numbers en primer equipo, ¿vale? También con lo que me proponía Dani de ir analizando en cuanto a distancia total, en cuanto a intensidad, datos acumulados del equipo en competición en cada una de las jornadas y ver un poco la tendencia del equipo. Datos de velocidad máxima media, datos de aceleraciones y desaceleraciones. Después por demarcación también siempre teniendo en cuenta mínimo los 80 minutos, a nivel de aceleraciones, desaceleraciones, por ejemplo, a nivel de distancia total, a nivel de intensidad, también lo tenemos registrado a nivel de metros minuto por demarcación y eso nos permite ver bueno, más o menos nuestros jugadores cómo se expresan en el campo en función del modelo de juego. Y luego la comparación entre los diferentes jugadores, ¿vale? Hacer el seguimiento de datos acumulados de los diferentes centrales, por ejemplo, tanto a nivel de alta intensidad, distancia, de aceleración, desaceleración, para ir viendo la carga que va teniendo cada uno de los jugadores. Lo mismo, poder comparar datos medios de los centrales en competición, siempre mínimo con una participación de 80 minutos para no distorsionar en exceso el dato. Y eso nos va permitiendo, pues lo que decía antes, al final lo que queremos es conocer al jugador para poder mejorarlo y poder, sobre todo en etapa élite, poder potenciarlo.
Y luego tenemos ya un seguimiento mucho más exhaustivo, microciclo a microciclo, e incluso es una sesión de valores tanto absolutos como partido a minuto de las distintas variables. Esto es un ejemplo de un central, los diferentes microciclos, el volumen acumulado en cada microciclo, la media de metros minuto en cada microciclo, la línea de tendencia a nivel de velocidad máxima, a nivel de intensidad, aceleración, desaceleración. Es un ejemplo de algunas de las variables que usamos. Ya os he dicho que no utilizamos muchas, preferimos tener unas variables menos variables y que podamos analizarlas en profundidad. Y lo mismo, esto es a nivel tanto competición como partido y esto es a nivel únicamente de competición. Cuando el jugador juega, más o menos la línea de tendencia de ese jugador en los diferentes partidos, siempre teniendo en cuenta los minutos en el gráfico. Y por último, no lo había hecho nunca y esta temporada además me estoy encargando yo en los partidos. Dani Pastor sí que lo había hecho en clubes anteriores. El trabajo con ese vivo, ¿vale? Al final utilizamos sobre todo el grid, que nos permite ahí introducir una serie de variables y ver en directo bueno, el jugador cómo se está expresando en ese partido. Cada cierto tiempo Dani viene a consultar los datos y eso al final nos da una información extra del estado del jugador. Tenemos ciertas alarmas, nosotros conocemos al jugador y a lo mejor un jugador ese día se está expresando por debajo de... Dani siempre dice que es muy importante ver si el jugador se expresa por debajo del valor suyo habitual, porque eso quiere decir algo, que el contexto de partido o de juego no está llevando que el jugador se exprese como es habitual, por lo tanto a lo mejor el partido no está yendo por donde nosotros queremos, o bien que le ocurre algo. Es una alarma y eso permite al cuerpo técnico quizá en algún momento tomar decisiones con mayor información. ¿Vale? Otra herramienta que se puede usar es el mapa de calor, que lo usamos menos, pero en ciertos momentos también nos interesa ver el jugador por dónde, en qué zona se ha ido moviendo para ver si se ajusta a lo que el cuerpo técnico requiere. Pues esto es todo. Mi idea no era profundizar mucho en ninguna cosa en concreto, sino que pudierais ver esa visión global de nuestro proceso, de nuestra estructura de club, de por qué le damos tanta importancia a todo el proceso desde que son jugadores en edades más iniciales hasta que llegan a primer equipo, que se vea que hay una coherencia en todo lo que realizamos y que generemos esa identidad, como decía, hoy lo hemos visto desde el punto de vista condicional, pero lo podemos ver desde cualquiera de las áreas, que al final buscamos generar una identidad en el jugador, porque tenemos una identidad de club muy clara y es que el jugador es el eje fundamental de nuestro proyecto y que lo que buscamos es que el mayor número de jugadores posibles lleguen al fútbol profesional y evidentemente a nuestro primer equipo. Así que me he extendido un poquito más de lo que tocaba, porque no quería dejarme nada, quería que se viera como os he dicho, esa visión más global de todo. Y ahora si queréis profundizar en alguna cosa más en concreto y queréis realizar cualquier pregunta, aquí estoy. ¿Vale? Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención y ha sido un placer poder compartir nuestra forma de trabajar con todos vosotros.